Bienvenidos con todos, vamos a seguir con la serie Hiel, el agua de los 4 elementos. Voy a llevar a Rose a descansar, ya no aguanto más. Vuelve sana y salva. ¿Y tu Apo podrás regresar sola? No hay ningún problema. Por favor, cuídala, Lada. Lada vio partir a Rose y a Dean. Giró su atención a Apo, cuyo rostro estaba completamente rojo. No había duda, Apo no toleraba el alcohol, pero era lo suficientemente testaruda como para seguir bebiendo, jefa. ¿Puedes regresar caminando sola? ¿Qué pasa si digo que no? Entonces te voy a dejar aquí. No harías eso. ¿Quieres apostar? Yo lo haría. Apo negó levemente con la cabeza y se puso de pie, demostrando que a pesar de su reacción al alcohol todavía estaba lúcida. ¿Por qué te estiras tanto? ¿No puedes caminar sola? Ayúdame, por favor. No quiero tomar tu mano, pero yo quiero sostener la tuya. ¿Fue el alcohol lo que hizo a Apo tan insistente? Esa mañana, sin una gota de alcohol, Apo ya había tocado los sentimientos de la edad. Ahora le sostenía de la mano y Lada, en lugar de apartarla, apretó la cálida mano de Apo, dejándose llevar por el momento. El camino correcto es por aquí. ¿Por qué vas por el camino equivocado? Porque el otro camino es más largo. ¿Por qué quieres tomar un camino más largo? Eso no importa. Estás ebria, dices tonterías. No estoy ebria. Claro que sí. Mira qué colorada estás. Digo la verdad, tú eres la que no te lo crees. Y no lo voy a creer. Entonces Apo se detuvo, miró a Lada a los ojos y dijo, me gustas. Lada se congeló. ¿Quieres decir gracias, verdad? No tienes que agradecerme por traerte de vuelta. No, quiero decir que me gustas, no es un gracias. Es un me gustas, es una sensación especial, algo único que siente mi corazón. Me gustas demasiado, Lada, confesó Apo. ¿A dónde vas, Lada? No me sigas, quédate donde estás. Pero el mar está justo enfrente, no bajes ahí. Lada se detuvo, con quien había perdido el control de sí misma. Solo recuperó la conciencia cuando Apo la llamó, haciéndola comprender que casi se había hundido en el mar en su aturdimiento. Esto ocurrió después de escuchar la confesión de Apo, declarando repetidamente sus sentimientos, lo que dejó a Lada sin saber si era real o era un sueño. Realmente no sabía quién estaba más tomada en ese momento, Apo, que había estado bebiendo vino, o ella misma, que solo había tomado jugo de naranja sin alcohol. A Lada le ardía el rostro, le latía el corazón con fuerza y no podía ocultarlo. Evitaba mirar ni decirle nada a Apo, quien acababa de confesarle sus sentimientos. Lo cierto era que confirmaba lo que Lada anhelaba. Significaba que ambas estaban sincronizadas. No sé qué hacer, de verdad que no. Apo miró a Lada, quien ahora estaba agachada en la arena, sin saber cómo retirarse. Parecía reacia a meterse en el mar, pero se cubrió el rostro con las manos, intentando ocultar el enrojecimiento que delataba sus sentimientos. Por mucho que lo intentara, Apo veía claramente que Lada ya no podía ocultar nada. Ese comportamiento despertó una pequeña esperanza de que sus sentimientos fueran correspondidos. Lada, jefa, no te acerques más. No puedo evitarlo, ya te he confesado mis sentimientos. Lada echó un vistazo rápido a Apo, quien hablaba con un tono tranquilo, tan distinto al suyo, pues estaba tan agitada que sin pensarlo le dio una palmada en el hombro a su jefe para calmar su nerviosismo. Apo a su vez se sentó a su lado, a su misma altura, sonriendo con dulzura sin quejarse de la bofetada. Cuando pase la resaca mañana olvidarás todo lo que dijiste hoy. No olvidaré lo que dije sobre que me gustabas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Las palabras de alguien ebria no son tan fiables. Entonces, ¿qué tal si repito esta mañana por la mañana? ¿Para demostrarte que no estoy mintiendo? Ya basta, no hacía falta confesar eso otra vez. El corazón de alguien que por fin estaba a punto de descubrir su amor no lo soportaría. Eso bastó para que Lada perdiera la compostura por completo. Apo estaba siendo tan amable y adorable que ella, que llevaba mucho tiempo queriendo a su jefa, no podía resistirse. Pero no te dije que me gustabas para ponerte en una posición difícil. Entonces, ¿por qué confesaste eso? Solo quería que supieras cómo me siento. Dije lo que dejaría claro. Pero quizás mis acciones hasta ahora no hayan sido suficientes. Por eso usé mis palabras para reafirmar mis sentimientos. Eso significaba que todas las situaciones y momentos que Lada había interpretado como señales de que Apo sentía algo por ella no eran solo producto de su imaginación, eran reales. Al pensar en eso sintió una vergüenza tan intensa que casi quiso morderse la lengua. Pero si después de escuchar esto no sientes lo mismo, aceptaré la verdad y no te pondré en una situación incómoda. ¿Qué quieres decir? Si no sientes lo mismo, mañana actuaré como si esto nunca hubiera sucedido. De esta manera podremos seguir trabajando juntas sin ningún problema. Apo se puso de pie frente a Lada tras expresarle claramente sus sentimientos. Quería que Lada comprendiera que sus emociones no crearían problemas, ni usaría su posición de jefa para imponer nada. Si Lada no correspondía, Apo se haría a un lado y se comportaría adecuadamente para mantener un ambiente de trabajo agradable. Regresemos, Lada. No, jefa, no puedes olvidar lo que dijiste.
Tienes que asumir tu responsabilidad. Lada tomó la mano de Apo que le extendió para ayudarla a levantarse y sin dudarlo la sujetó fuertemente con ambas manos, como si no quisiera soltarla, aun sabiendo que amar a alguien a quien tal vez no debería podía acarrearle muchos problemas en el futuro. Ya no podía negar sus propios sentimientos. Tú también me gustas, Apo. Me gustas desde hace mucho tiempo, siempre me has gustado en secreto. Cuando eras amable conmigo me engañaba, pero nunca imaginé que yo también podría gustarte. Pensé que no habría ninguna posibilidad entre nosotras. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos posible ahora? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tal si sales conmigo, Lada? Nunca me cortejaste y ahora quieres ser mi novia. ¿Aceptarás? Sí, hace mucho tiempo que quiero hacerlo. Con Apo siendo tan clara y directa sobre sus sentimientos, Lada sintió que ya no tenía que fingir ni ocultar nada. Ahora tenía derecho a abrazar a Apo sin excusas y Apo, su nueva novia, le devolvió el abrazo con cariño. Gracias. ¿Me estás agradeciendo o estás diciendo que te gustó? Ambos, solo por ser tú, Lada. El mar sereno como Apo ahora estaba iluminado por la luz vibrante de Lada que había transformado por completo su vida. Levántate, jefa. Una voz alegre sacó a Apo de su descanso matutino. Abrió los ojos lentamente parpadeando, mientras se acostumbraba a la luz del sol que filtraba a través de las cortinas. Tomó sus gafas de la mesa del centro y se las puso. Lo primero que vio esa mañana fue a Lada ocupada en algo completamente concentrada. Completamente concentrada para alguien que dijo que no estaba ebria. Seguro que dormiste hasta tarde. Hace mucho tiempo que estás despierta, ¿verdad? Hace ya un buen rato. Ya preparé mis cosas y pedí desayuno. Solo entonces vine a despertarte. Apo escuchó a Lada enumerar todo lo que había hecho. Intentó reconstruir los acontecimientos de la noche anterior. Recordó haberse desplomado en el sofá en cuanto regresaron al hotel y haberse quedado profundamente dormido hasta la mañana, completamente inconsciente de todo. Pero cada palabra que había intercambiado la noche anterior aún estaba clara en su mente. Entonces, ¿por qué Lada actuaba como si nada hubiera pasado? Jefa, ve a ducharte. Luego desayunaremos hoy. Hoy nos vamos de resort. Lada, ¿qué sucede? Somos novios ahora, ¿verdad? Recuerdo que dijiste que sí anoche. Sí, así es. Lada tosió levemente, intentando simular su vergüenza. Toda la mañana se había mantenido ocupada a propósito, evitando mirar a Apo. Pensó que si no la miraba podría ocultar sus sentimientos y actuar con normalidad. Pero cuando Apo mencionó eso tan directamente, sintió que se le encendía el rostro y que el corazón le latía con fuerza igual que la noche anterior. Mientras Apo se había quedado profundamente dormida, al llegar al hotel, Lada permaneció despierta, absorta en sus pensamientos. Intentó despertarle y llevarla a la cama, pero Apo no se movió. Al final simplemente la cubrió con una manta, le quitó las gafas con cuidado y la dejó descansar. ¿Por qué todo parece igual? ¿Y cómo esperabas que cambiara? No lo sé, nunca he tenido novia antes. Tú también eres mi primera novia. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Apo ante la respuesta. Reconfortándole el corazón, no tenía prisa por levantarse. En cambio, disfrutaba viendo a Lada entreteniéndose. Una mujer trabajadora y dedicada tenía un encanto irresistible, incluso con la impresionante belleza del mar que la rodeaba. Lada, su novia, era aún más impresionante. Era el tipo de persona que Apo podía mirar todo el día sin cansarse jamás. Jefa, aún no te has duchado. Tenemos que ir al hotel hoy. Brin dijo que te esperaba un montón de trabajo. Si te demoras un día más, te verás abrumada. Entiendo. Entonces levántate ya, porque eres tan terca. Lada, y ahora que estoy harta de insistir. Gracias. Solo quería recordarte que incluso después de despertar, no olvidé nada. Todos los esfuerzos de Lada por aparentar calma y serenidad esa mañana se desmoronaron al instante. No pudo mantener su fachada al oír a Apo reafirmar sus sentimientos a primera hora de la mañana. Sin saber qué responder, salió corriendo para recomponerse, cubriéndose el rostro con las manos. Apo, a quienes todos en el grupo Guatín consideraban estricta e intimidante, estaba demostrando ser increíblemente encantadora. Con sus sonrisas y dulces palabras, no solo desarmaba a Lada, sino que la hacía caer aún más profundamente. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Y si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.